De imediato, passamos a palavra ao professor Mariano. Bem-vindo, professor Mariano, e estamos ansiosos para a sua fala. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Muriel, por la invitación para comentar un poco lo que venimos trabajando ya hace tanto tiempo ahí en la triple frontera de Argentina, Brasil y Uruguay. Y cuando me hiciste la propuesta para dar esta charla, me pareció muy pertinente la cuestión de las humanidades, pero sobre todo de las universidades, ¿no? Y eso es un poco lo que quería conversar hoy con ustedes, de la importancia que tienen las universidades, me parece, en las fronteras, ¿no? Sabiendo que hoy la cuestión fronteriza está en la agenda global y sobre todo con lo que acaba de pasar ahora, esto cambia absolutamente todo, ¿no? Y en principio mi tesis de maestría casi se derrumba por esta cuestión porque todo el contexto sobre el cual venía trabajando era absolutamente distinto. Entonces tuve que empezar a pensar eh, argumentos que me ayuden a sostener el trabajo de pesquisa que vengo haciendo ya hace tanto tiempo y sobre todo el trabajo más de implementación y de proyectos en esa región. Y entonces reflexionando un poco sobre ese contexto y también sobre la propuesta que nos hiciste para este ciclo de charlas, me pareció que era súper pertinente retomar el tema y me parece que todavía hoy no solamente no pierde vigencia la cuestión que veníamos trabajando antes de que pase esto, sino que todavía me parece que la vigencia es aún mayor. Creo que las universidades tenemos un rol ya no solamente educativo, sino sobre todo de transformación en los territorios. Esto está pasando ya hace muchos años en todos los países de Mercosur, donde la sociedad presiona cada vez más sobre las escuelas y sobre las universidades, y lo mismo la política, digamos, ¿no? Las obligaciones que caen sobre nosotros son cada vez mayores y las responsabilidades también, y me parece que sobre esa presión tenemos que dar una respuesta que también es política. O sea, creo que no podemos quedarnos solamente investigando de investigación básica directamente, que es súper importante, me parece, pero creo que tenemos que empezar a pensar la educación y el rol de las universidades y de las escuelas de una forma mucho más activa, mucho más participativa y más vinculada con la transformación de los territorios. Y eso fue lo que venimos haciendo ya hace tanto tiempo, digamos, porque llegamos ahí a Montecaseros, ¿no? A la triple frontera con Bella Unión, Uruguay y Barra do Quaraí, Brasil, en el 2010, creo, si no recuerdo mal, hacer un plan estratégico para la ciudad de Montecaseros, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se hizo en Montecaseros y también se hizo en Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero y en la ciudad de Formosa, en Argentina. Y después de ese trabajo que llevó unos 6 meses, se publicó el libro y todo, y fue un trabajo muy, muy interesante y muy valioso, sobre todo por el aprendizaje que tuvimos. Nos quedamos algunos trabajando algunos temas en el lugar porque nos pareció que había mucho por hacer ahí. Y eso por hacer tenía que ver también con el diseño del plan estratégico. Ese plan estratégico que hicimos, digamos, y que se publicó, está público directamente en el Ministerio del Interior y en la Agencia Española, con el tiempo me fui dando que tenía tres cuestiones para revisar, ¿no? Tres elementos que por el diseño original y por el financiamiento que tuvo, no estaban enfocados en eso, pero el cambio de contexto me llevó a ver básicamente que teníamos que revisarlo. Entonces, desde el momento ese que empecé a ver esas cosas para corregir del plan estratégico local, digamos, de Montecaseros, empezamos a armar una estrategia que todavía continúa hoy y que nos está dando resultados recién después de 10 años directamente en cosas concretas, ¿no? Estamos teniendo muy buenos resultados después de tanto trabajo, de tanto tiempo, porque para aquellos que no conocen, esta triple frontera tiene una particularidad, que está muy desintegrada, digamos, en relación a otras triple fronteras, como por ejemplo la que todos conocen, que es la de Iguazú y Foz, ¿no? Y Ciudad del Este. En este caso está mucho más cerca, la diferencia en que entre Argentina y Uruguay no hay puente, sí lo hay entre Uruguay y Brasil, pero Argentina queda desconectada, ¿no? Y lo curioso es que antes de la creación de la represa de Salto Grande, en la década del 70, el río era muy bajo y muy angosto, y eso hacía que la ciudad esté mucho más integrada porque la gente cruzaba mucho más fácilmente. Con la creación de la represa, todo lo que es la cola del lago de la represa llega hasta la triple frontera. Entonces eso ensanchó el río, lo elevó
y generó mucho más complicaciones para el cruce. Al no haber puente, eso es un proyecto que todavía está en avance, digamos, ya está aprobado el estudio de impacto ambiental, pero falta el financiamiento y el apoyo político para hacerlo. El cruce se hace de una forma muy particular, digamos, se hace en una lancha que cruza básicamente por cuestiones comerciales para los free shops, 6 free shops que hay del lado de Bella Unión, y cuando el tipo de cambio no favorece, digamos, el cruce, la lancha deja de cruzar porque básicamente está orientada a eso. Entonces, ahí es cuando la poca integración que había, que para mí es muy baja porque solamente son cuestiones de ir y comprar, no hay articulaciones políticas que sean efectivas de largo plazo, se va diluyendo un poco más todavía el tema del cruce. Y si la lancha deja de cruzar por cuestiones que ya no le conviene, por el tema de que no es rentable el servicio, las posibilidades de cruzar absolutamente se destruyen. Si uno quisiera, digamos, si uno no pudiera cruzar directamente de un lado al otro, esos 800.000 metros que hay ahí con la lancha, porque es fin de semana o porque no cruza ese día, uno tendría que dar la vuelta directamente por Uruguayana o por Concordia. Para los dos casos son 3 horas de viaje, ¿no? Son unos 300 kilómetros, cosa que no se justifica de ningún modo. Y lo que me llamó mucho de la atención de ese lugar era esta cuestión de la desintegración, o sea, ¿por qué pasaba esto de que no había una conexión? Donde la mayoría de la gente nunca cruzó al otro lado, o sea, no conoce que hay del otro lado, y de hecho los medios de comunicación, sus noticias terminan en el río, eso es muy curioso, y todo se va configurando en función de las fronteras. Las escuelas enseñan italiano y no portugués en el lado argentino, ¿no? Hay un montón de políticas de las escuelas de frontera que no tienen particularidades por la ubicación geográfica, sino que tienen una currícula de estudios igual que cualquier escuela de toda la provincia. Y eso son cosas que son para revisar, ¿no? Y en ese plan estratégico lo que empecé a ver básicamente es que había 3 cosas para corregir para que un plan estratégico de este tipo sea efectivo. Primero, salir de la cuestión localista, ¿no? De hacer un plan estratégico solamente de un municipio. Me pareció que era muy importante tener en cuenta la región más allá de la frontera y pensarlo estratégicamente como factores de producción, ¿no? Como una región integrada, como un mercado ampliado, ¿no? Tiene unas características ese territorio que para mí las mismas características que le dan esa potencialidad enorme para desarrollarse son las mismas características que lo limitan a poder desarrollarse. Es muy curiosa la cuestión, pero las mismas condiciones estructurales de esos municipios de frontera los limitan para poder desarrollarse. Y estas limitaciones, sobre todo, tienen que ver con las dificultades que tienen para poder resolver problemas en conjunto, para poder comerciar, para poder habitar el espacio de una forma mucho más integrada y mucho más única, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención, porque digo, yo soy profesor de integración económica, y digo, ¿cómo después de 30 años del Mercosur, de 40 años del fin de las dictaduras militares, ¿no? De un proceso de pacificación muy fuerte de la región, todavía los municipios de frontera no pueden comerciar? No pueden comerciar casi nada, y básicamente tienen montones de restricciones para poder resolver problemas en conjunto. O sea, un docente no puede ejercer del otro lado, un médico no puede ejercer del otro lado, y entonces estamos viendo que estas cuestiones de la desintegración tienen un costo de vida. Y lo que estamos viendo con esto de la pandemia, que cada país resuelve y toma decisiones individuales, inclusive municipios toman decisiones como si fueran casi repúblicas, donde las fronteras se construyen inclusive a nivel extremadamente local, esto no es una respuesta a un problema tan global, me parece, y creo que esto de que nadie se salva solo me parece una frase súper atinada, porque no podemos pensar que ante un problema similar a este, o peor que este, que podría haber sido mucho peor, empecemos a dar respuestas totalmente aisladas, como pensando que cada país es un mundo, digamos. Brasil está tomando decisiones que por ahí podrían perjudicar a Argentina más allá de las cuestiones que está haciendo Argentina, ¿no? Entonces, pensar que las decisiones son totalmente autónomas, ¿no? O autárquicas, creo que en un mundo tan globalizado y sobre todo para territorios de frontera, esas decisiones no pueden ser tan solitarias. Entonces digo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos casos en la frontera que de un lado hay muchos casos y del otro lado no hay ninguno? O sea, ¿no podemos llevar a los enfermos a hospedarse en el sistema sanitario del otro lado? No, no se puede. Y de hecho, la Unión Europea me parece que se está replanteando un montón de cosas porque se basó básicamente en cuestiones económicas y comerciales, pero evidentemente, y esto es una queja del presidente de Francia, que
Italia se agradece la ayuda de China y Rusia, pero no agradece la ayuda de los países mismos de la Unión Europea. Evidentemente, la Unión Europea, siendo el proceso de integración más avanzado, creo que del mundo, dio una respuesta también muy localista de los países. No hubo una respuesta integrada del sistema sanitario de la Unión Europea para contener el tema de la pandemia. Y eso es muy curioso porque lleva a replantear todo, y me parece que lleva a replantear la forma en la que se construyen procesos de integración más genuinos. Y esa cuestión de construir procesos de integración más genuinos me parece que tiene que ver con empezar a integrar a los países, no desde lo económico, lo comercial, sino arrancar desde lo cultural, lo educativo, lo político, lo social. Y eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta. Creo que Argentina capaz está más integrada socialmente con España que con Uruguay, ¿no? Si uno lo mira por indicadores de cantidad de vuelos, de tráfico migratorio y un montón de cosas, evidentemente tenemos más vínculo con otros países, mucho más lejanos que con los que están muy cerca. Entonces, estas cuestiones, ¿no? Primero de decir, bueno, arranquemos con una estrategia que sea más regional y no tan localista. Y la otra cuestión, arranquemos por proyectos que no partan de lo económico, sino que partan de consolidar la integración desde una cuestión mucho más genuina, más humana, más social, más política, más educativa. Y por eso empezamos a trabajar con estos proyectos, que ahora un poco les voy a ir comentando, pero esta cuestión que empecé a ver de empezar a pensar proyectos que tengan en cuenta las ciudades de enfrente, que hasta ese momento no habíamos hecho, nos dimos cuenta en la elaboración del plan estratégico de Montecaseros que en las mesas territoriales que armamos para validar las políticas, ¿no? para consolidar, para hacer el diagnóstico, para después poder encontrar apoyo en la sociedad para aplicar esas políticas, a nadie se le ocurrió convocar a las escuelas. Y eso fue muy curioso. Y eso me llamó mucho la atención. Y lo que me di cuenta con el tiempo es que nadie ve en la escuela un actor político, un actor de desarrollo. Y es el principal actor de desarrollo, me parece. Es la fuente de todo lo que viene después. Y sin embargo, nadie tenía previsto ni a las ciudades vecinas de otros países y tampoco a las escuelas como un actor de desarrollo. De hecho, estamos teniendo muchos problemas, sobre todo en Brasil también, por esto de combinar la política y la educación, ¿no? Cosas que son para nosotros totalmente inseparables, para muchos políticos es una tragedia, ¿no? Nosotros desde el año 2012 tenemos una ley que permite que los jóvenes de 16 a 18 años puedan participar voluntariamente de las elecciones. Bueno, hay provincias que no adhirieron a esa ley nacional. Corrientes fue una. Por lo tanto, los jóvenes de esa edad en Corrientes pueden votar gobernador, ¿no? Pueden votar intendente, legisladores provinciales, pero no pueden votar, al revés digo, ¿no? Pueden votar a nivel nacional, presidente, pero no pueden votar ni gobernador, ni intendente, ni legisladores locales. ¿Y por qué pasa esto, digo? ¿Por qué pasa esto que la provincia no quiere adherir? Y yo creo que porque tiene miedo. Yo creo porque nunca se pensaron políticas para ese rango etario y dicen, bueno, si le abrimos el juego a estos chicos que voten voluntariamente, claramente a quién van a votar si nunca hicimos nada por políticas dentro de la escuela. Y creo que lo que viene es eso, me parece, ¿no? Escuelas más participativas con más política dentro. Esta ley que tenemos del año 2012 habilita, digamos, al ejercicio de la política dentro de la escuela y habilita a la escuela como un actor de desarrollo, un actor político de desarrollo donde empieza a intervenir ya no solo en la educación, ¿no? Disciplinar de cada una de las materias, sino que empieza a intervenir con sus temáticas en las problemáticas del territorio. Y eso claramente hace ruido políticamente en cualquier lugar. Entonces acá tenemos este primer factor, ¿no? Que digo, bueno, ampliemos proyectos que tengan en cuenta las ciudades vecinas de otros países y empecemos por la educación, o sea, arranquemos interviniendo de las escuelas para que la escuela salga al territorio. Y tratemos de integrar las escuelas. Si los jóvenes empiezan a integrar de chicos en las escuelas de los municipios de frontera, cuando crecen y ocupan cargos, ya sea ejecutivos o ya cargos legislativos en sus municipios, esa integración no va a hacer falta crearla porque ya va a estar hecha. Ya van a saber quién está del otro lado y con quién tratar y ya van a compartir problemáticas, van a compartir proyectos, van a compartir parejas, familias, digamos, van a estar integrados de una forma más social. Y de ahí van a surgir relaciones comerciales. De ahí brotan las relaciones comerciales genuinas. Y no creo de cuestiones netamente contables o económicas de rendimiento o de retorno de la empresa, porque al no haber, digamos, en el Mercosur una planificación y una coordinación de políticas macroeconómicas, es muy difícil pensar en cadenas de valor transfronterizas, porque un día me conviene producir una cosa de un lado y otro día me conviene producirla del otro.
y otro día no me conviene producirla a ningún lado y me conviene importarla de China. Al no haber una coordinación de políticas macroeconómicas, es muy difícil planificar el territorio de una forma transfronteriza. Entonces, ahí digo que la única forma que exista una relación comercial, más allá de las ventajas económicas o no, es que exista una relación más humana, más social, que vaya más allá de las cuestiones de rentabilidad. Entonces empezamos a armar estos proyectos que tienen que ver con estas cosas, ¿no? Trabajar entonces en un proyecto más integrados en términos geográficos, entender el espacio de una forma mucho más viva, ¿no? Después empezar desde las escuelas interpretándolas como actores de desarrollo y trabajando con proyectos para que empiecen a intervenir en el territorio, en las problemáticas del territorio, con los conocimientos que ya tienen. ¿Sí? Y empezando a tratar de integrar las escuelas de los municipios de frontera que la enorme mayoría con los que cruzamos nunca había cruzado, por las dificultades que ya sabemos que tienen, sobre todo los menores, para poder cruzar o para poder hacer políticas o proyectos que busquen integrar a personas de las escuelas por ser menores. Entonces, nada, empezamos a notar que la mayoría de la gente nunca había cruzado, profesores que nunca habían cruzado, gente que enseña geografía capaz que nunca había cruzado. Y eso sí que es muy curioso. Y lo que primero entendemos que hay que hacer para poder entender el espacio es cruzar la frontera. ¿Sí? Y eso fue lo que empezamos a tratar de agilizar, de que todos los proyectos generen una dinámica mucho más fluida de cómo la gente transita y habita el espacio, ¿no? Que haya un poco más de interpenetración, dirían, ¿no? En ese lugar. Y el tercer punto que yo noté que era necesario empezar a pensar y que consiste en la etapa que arranca a partir de este año, después de haber terminado con el plan estratégico de la Triple Frontera, tiene que ver con, digo, ¿a los intendentes les interesa la integración? Sí, a todos les interesa como les interesa el desarrollo. Ahora, ¿por qué no van a hacer políticas permanentemente o van a estar incluyendo las políticas de integración dentro de sus plataformas electorales? Y básicamente, que a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, sobre todo Argentina, en este caso, los ciudadanos del otro lado no votan. O sea, no forman parte del padrón electoral. Y por lo tanto, si yo no tengo un documento integrado y entiendo al habitante de la frontera como un ciudadano de la frontera, más allá del límite jurídico-político, claramente que el intendente no le interesa, pero no porque no le interese, sino porque no le sirve, y está bien que sea así. O sea, no va a ir a hacer proyectos del otro lado, porque es parte del padrón electoral del otro intendente. En algún caso esto no es tan así. En Bella Unión, Barra do Quaraí, un poco comparten el padrón porque muchos ciudadanos de Uruguay viven del lado de Barra do Quaraí por una cuestión de que el alquiler es más barato. Entonces, ahí quizás hay una mayor, comparten un poco más el padrón electoral y se requiere una mayor dinámica política de interacción entre los diferentes actores políticos para jugar sobre esa parte, ¿no? del conjunto que conjugan en el medio, ¿no? Que esa parte de los dos círculos que se unen en la frontera, en la parte electoral. Y además de eso, además de que hasta que no haya un documento, digamos, de ciudadano fronterizo que pueda votar de los dos lados, digo, ¿no? ¿Cuál es el otro problema? ¿Por qué el intendente? ¿Por qué no hay políticas de integración más allá de la cuestión electoral? ¿No? Porque no hay una visión del territorio en términos estratégicos y en términos de espacio. No hay una visión más ampliada del resultado del territorio en términos de qué estrategia voy a armar para poder desarrollarme económicamente. Hay un montón de componentes que arrancan de lo que se llama la construcción social de las fronteras, y eso se va derivando después en acciones, en pensamientos, en cotidianidades, ¿no? Y eso es muy difícil de cambiar porque eso es una forma casi genética, sobre todo que está en la genética de las personas que habitan un territorio donde hay 3 ciudades de 3 países que surgen básicamente de la desconfianza. O sea, no es que se fueron a vivir ahí porque eran todos hermanos, surgen ante una amenaza de invasión, básicamente en otra etapa. Ahora, desde la construcción social de la frontera, de las escuelas, esa cosa de entender al otro como un extranjero, inclusive en los espacios de frontera que son compartidos, también queda medio dividida la población, ¿no? Y esa división se da en todos los aspectos.
no solamente económicos, sea sociales, de pareja, de familias, quedan de un lado o del otro, muchas veces. Entonces digo, también lo que pasa es que los municipios tienen un montón de problemáticas de todos los días que no pueden pensar en el largo plazo. Para pensar políticas de integración se requieren décadas. Y un intendente quizás ocupa 4 o 8 años y en tiempo histórico no existe. No existe. Entonces, a largo plazo, nadie va a pensar, porque primero está resolviendo los problemas de corto plazo, que son un montón los que tienen y que necesitan estar en el día a día, que básicamente les consume la gestión. Y la otra cuestión es que en su razonamiento político, que está bien que sea así, no tienen que andar pensando en los próximos 30 años, porque no pueden tampoco. Entonces lo que digo es, ¿cómo hacemos para crear algo que permita que los planes estratégicos, que las propuestas que requieren un largo plazo, se pueden ejecutar efectivamente? Entonces, lo que yo pienso es, bueno, lo que tenemos que crear, y esta es la tercera pata de lo que venimos planteando, es un dispositivo que permita el diseño y la implementación de políticas de integración y desarrollo en las zonas de frontera a largo plazo. Y lo que digo es, ¿quiénes son los que pueden empezar a largo plazo? Y las personas que no están cambiando permanentemente de rol. Y lo que digo es, las universidades, y nosotros como actores políticos de las universidades, como investigadores, como profesores de las universidades, creo que tenemos la oportunidad histórica, y creo que la responsabilidad política, en este contexto, de asumir un rol diferente. Y creo que ese rol tiene que ver con pensar nosotros políticas de largo plazo y que estén un poco acompañadas a través de nuestro ejercicio en el territorio. Siempre claramente con los consensos de los intendentes, de los actores locales, siempre buscando un acuerdo con las problemáticas que se tengan, con diseñar cuáles son las prioridades que cada comunidad necesita, ¿no? Pero siempre tratando de hacer entender que básicamente el territorio es mucho más complejo de lo que uno ve cuando vive en el lugar, ¿no? Y creo que eso, digo, y ahí empezamos a pensar un proyecto que estamos tratando de empezar a definir, que es la creación de una agencia interuniversitaria, por lo menos trinacional ahora. Y esto es una agencia que esté conformada por las universidades de los 3 países y que se encarguen básicamente de trabajar en conjunto para investigar, para diseñar proyectos, para buscar financiamiento y para acompañar a los municipios en la implementación de esos proyectos de integración, pero a largo plazo. Entonces, nosotros podemos pensar a 30 años el desarrollo y la integración de las fronteras. Los actores que están básicamente por elecciones no tienen la oportunidad de hacer eso. Y nosotros podemos plantear políticas de Estado de largo plazo en conjunto con los actores locales. Junto con los actores locales trabajando en la integración y el desarrollo de las áreas de frontera, que por hecho y por defecto, por la legislación propia de la faja de frontera, están condicionadas a la marginalidad. Y de hecho, para nosotros Concordia, que es el municipio frente a Salto, es el municipio más pobre del país. Ahora, ¿esto es casual? ¿Que un municipio de frontera sea el más pobre del país? Yo creo que no. Yo creo que no. Y vos lo estaba diciendo hoy, Muriel, antes de empezar. Tenés mala conexión de internet, tenés mala conexión, seguramente no tenés gas, o tenés mala conexión de energía eléctrica, y eso no es casual, digamos, ¿no? Nosotros todo el litoral no tenemos gas todavía, porque todavía el gas no llegó, después de cuánto tiempo, ¿no? Y todavía seguimos pensando el territorio de frontera como un espacio casi, ¿no?, militarizado, o un espacio que puede ser potencialmente invadido, cuando estamos en otra cuestión, estamos siendo penetrados culturalmente por Estados Unidos, por China, comercialmente, por países que no están al lado, y le estamos teniendo miedo a la frontera física cuando los problemas están llegando por el aire, por internet, ¿no? Los problemas de los precios de transferencia, las cuestiones de cómo se le cobran impuestos a las empresas que no tienen radicación geográfica definida, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo global y seguimos pensando a las fronteras como la frontera jurídico-política donde están los problemas y donde en principio se prejuzga que hay delito, ¿no? Lo que digo yo, ¿no? Que cuando uno va a cruzar el límite fronterizo es como que
casi ahí no hay constitución, porque ya se prejuzga que uno es culpable, ¿no? Que uno es culpable salvo que no le encuentren nada. No, a uno lo revisan ya porque puede ser potencialmente un delincuente cuando va a cruzar. Y eso es como casi un estado de antiderecho, ¿no? Porque va en contra inclusive de la misma Constitución. Entonces, es como una tercera dimensión que hay en ese espacio, en esa línea, ¿no? Que no corresponde a nadie, como pasó en Uruguayana, creo que quedaron gente varada arriba del puente porque nadie salían de un país y no podían entrar al otro. O sea, podría armar un estado autónomo, ¿no? En el puente prácticamente, porque no corresponde a nadie según los dos países. Entonces, lo que estoy planteando es esto, digo, tenemos que empezar a pensar proyectos más integrados, más de largo plazo, y poniéndole el foco a la cuestión educativa, la cuestión social, la cuestión cultural, y digo, ¿quiénes pueden pensar eso a largo plazo? ¿Quiénes los pueden acompañar para hacer esos proyectos de largo plazo? Y me parece que nos toca a nosotros. Y creo que tenemos que asumir un rol y esa responsabilidad política en este contexto, porque la realidad nos exige eso. Nos exige esa responsabilidad. Y ya no podemos quedarnos solamente con el rol de dar clases y listo, o de investigar cosas que no están resolviendo los problemas de la gente, porque la realidad misma nos está presionando a la puerta de las universidades. Y por eso las universidades tenemos que tener ya inclusive todavía muchas menos fronteras y estar mucho más integrados con los mismos territorios. O sea, la universidad tiene que quedar fusionada con el mismo territorio. Si no, claramente, lo que veo, lo que presiento que está pasando es que las personas, donde la mayor parte de la población nunca va a ir a la universidad o tiene muchas dificultades para llegar, razona y dice, si yo voy al médico y me cobra, voy al odontólogo y me cobra muy caro, voy al contador y me cobra muy caro, voy al abogado y me cobra muy caro, ¿para qué financio la educación pública? ¿Cómo me llega la educación pública? Entonces, lo que creo es que tenemos que estar defendiendo la educación pública en el territorio, para que las personas que están en el territorio digan, ¿por qué hay una persona acá de la Universidad de Quilmes en un lugar que no le corresponde jurisdiccionalmente por el área de influencia? Y esto es una pelea que tengo dentro de la universidad con algunas personas que todavía siguen pensando que la universidad tiene que hacer proyectos dentro del partido en el cual pertenece, o sea, Quilmes en Quilmes. Cuando hay que entender que todo el país financia a la Universidad de Quilmes porque es nacional, y por lo tanto cualquier habitante de la Argentina, e inclusive de otros países, debería ser beneficiario de los proyectos que hacemos nosotros, porque tiene el mismo derecho de ser beneficiario. Entonces imagínense las complicaciones que tuvimos para hacer proyectos que estén beneficiando a habitantes de otros países, del otro lado de la frontera. Las facturas muchas veces que nosotros tenemos para presentar en la rendición de los proyectos no son aceptadas porque no aceptan factura de otros países cuando aprobaron un proyecto que es trinacional. Entonces, esa lucha, ¿no?, sobre la burocracia es una lucha política. Y es una pelea permanente en todos los espacios que tenemos que dar para poder cambiar esto, para cambiar la idea de la frontera en todos los lugares, y para cambiar la idea de la universidad, y para cambiar la idea de la escuela, y para tomar una acción directamente en la transformación de los territorios. Digo, nuestra intervención no es y no puede ser neutral. Y creo que eso hay que asumirlo, porque si no tomamos una posición diferente en relación a esto, claramente las presiones sobre la privatización de la educación pública van a ser cada vez mayores. Por las restricciones presupuestarias que hay. Digo, bueno, Brasil tiene montones de problemas con este tema, ¿no? Con los cortes, todas las becas y demás. Nosotros también tuvimos un montón de problemas con respecto a esto. Entonces, pensando en todo este diagnóstico, empezamos a diseñar un montón de proyectos que están orientados en estos tres pilares. Están basados en estos tres pilares. Largo plazo, escuelas, y básicamente la cuestión del territorio, entendido como un espacio mucho más ampliado. Y ahí arrancamos con un periódico digital que todavía funciona, que está financiado ahora hasta el 2022, que lo que busca es generar contenidos a partir de las aulas. Es decir, es muy largo de explicar, pero es un instrumento pedagógico que lo que busca es transformar el aula en una forma de desarrollo de contenidos. Por lo tanto, yo puedo partir en cualquier espacio de la escuela, de cualquier disciplina, partir de una problemática local.
El estudiante identifica una problemática de su barrio y a partir de los contenidos que ve en el aula, trabaja esa problemática, la investiga y resolvemos todo. O sea, lo que hacemos es que el estudiante trabaja sobre una problemática que le interesa, que lo afecta, que además lo que investiga y lo que desarrolla en la escuela termina en una solución para ese problema o una visión para ese problema. La escuela genera contenidos y da una visión al territorio de la problemática, expone una problemática que tiene que ver con la escuela. Y por lo tanto, además de darle el voto, nosotros le estamos dando la voz para que pueda manifestar cuáles son las problemáticas que tiene la juventud, cuál es la voz que tiene la juventud respecto a las problemáticas que tiene, cuáles son las prioridades de las problemáticas que tienen, que ningún medio comercial, ningún medio tradicional va a tocar ninguna problemática de esas o la va a poner en cualquier lugar porque no venden. Y cuando uno ve los contenidos que desarrollan, se dan cuenta de cuáles son los intereses de la juventud, ¿no? Y desde ahí podemos sacar inclusive datos para hacer políticas públicas. Y básicamente las problemáticas que tratan son las cosas que no se ven en ningún lado. Digo, entonces, ese periódico lo que busca es generar contenidos de los 3 países para que las noticias puedan correr independientemente de la frontera. Después trabajamos en otros proyectos que tienen que ver con un documental que ahora estamos haciendo, que va a terminar, calculo, dentro de 2 años, donde vamos a mostrar la frontera de una forma más integrada. Vamos a tratar de que las personas conozcan la región desde el discurso, ¿no? Desde los relatos de las personas que habitan la frontera, para entender y para verse como parte del mismo territorio. Después trabajamos en una diplomatura trinacional, que Muriel participó con nosotros, fue un actor súper importante, tanto para eso como plan estratégico, es un socio para nosotros único e indispensable para todos los proyectos que llevamos adelante. Esta diplomatura lo que fue a hacer es crear una instancia de aprendizaje y educación no tan formal, donde participan universidades de los 3 países. Entonces, hicimos 3 encuentros piloto que se hicieron en el 2018, y ahora estamos con los convenios, donde un encuentro se hizo en Montecaseros, del lado argentino, con 60 estudiantes, 20 de cada país, para dar un taller de patrimonio cultural, material e inmaterial, donde participaron profesores de universidades de los 3 países que no se conocían y que se conocieron en el momento para hacer ese taller. El siguiente taller lo hicimos del lado de Bella Unión, en Uruguay, donde participaron otros 3 profesores de otras 3 universidades de los 3 países, dando un taller sobre economía de la cultura e industrias culturales. Y después lo hicimos en Barra do Curaí, con otra temática, donde participaron otros profesores, y entonces van rotando todos. Por lo tanto, estamos haciendo un proceso de integración que va mucho más allá de la frontera. Tiene que ver con la integración institucional de las universidades que habitamos el Mercosur. Y de hecho yo a Muriel lo conocí por los proyectos que hicimos, y así como una infinidad de personas que conocí por estos proyectos que estamos haciendo. Entonces lo que digo es, más allá de lo que pasa en el territorio, estamos trabajando ahí hace casi 12 años, 10 años, independientemente de quién gobierne, ¿no?, el territorio municipalmente. Entonces seguimos haciendo proyectos independientemente de qué gestión esté políticamente. Y creo que es eso lo que hace falta para que a largo plazo podamos constituir proyectos que a corto plazo son imposibles. Por eso, aunque suene quizás políticamente incorrecto, pero creo que hay que diseñar políticas y proyectos de largo plazo que sean independientes de las voluntades individuales de los actores que participamos en el proceso. Si yo un día no se hace más nada, no se puede caer todo porque yo no quiero hacer más nada o porque me enamoré de alguien o porque me casé. O sea, esto tiene que seguir funcionando independientemente de las voluntades de quienes tratamos de ver que vemos esto y que estamos actuando permanentemente para que continúe. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un sistema que funcione con cierta autonomía, que tenga una dinámica y que funcione con una autonomía que vaya más allá de las voluntades individuales? Y creo que ese sistema, insisto, tenemos que ser protagonistas de ese sistema, porque ningún conflicto territorial, ninguna problemática local de ningún territorio puede ser superior a las relaciones que tenemos las universidades entre nosotros, porque nuestras relaciones van a estar en permanencia, independientemente de cualquier conflicto político que pueda surgir en cualquier lado.
Esas relaciones que estamos construyendo entre las universidades de Mercosur y que tenemos que consolidar, son las relaciones más sólidas que creo que pueden existir a largo plazo. Más allá de que podamos tener un problema personal entre uno o el otro, las relaciones institucionales no hacen más que fortalecerse. Porque a partir de los vínculos que estamos haciendo y de los convenios que estamos creando entre las universidades de Mercosur, que en muchos casos es el primer convenio que surge, todos sabemos, quienes participamos de la universidad, que después de ese convenio tan costoso, que es el primero, ¿no? Y los demás son más fáciles, vienen un montón de convenios que tienen que ver con intercambio estudiantil, tienen que ver con proyectos de investigación, tienen que ver con colaboración de carreras de doble titulación, un montón de cuestiones que traen beneficios para las instituciones. Por lo tanto, no hay intereses superiores que esos para mí. No hay intereses políticos superiores que la articulación interuniversitaria. Y creo que es la que tenemos que fortalecer y es la que estamos llevando adelante. Decime, Muriel, si estoy yo pasado de tiempo. No, tiene más de 5 minutos, ¿no? Les sintetizo lo que venimos trabajando. Bueno, el periódico que venimos trabajando ya desde el 2013, ya estamos hace 7 años con el periódico. Estamos también con el tema de la diplomatura, que ahora están armándose los convenios para poder continuar formalmente, porque se hizo básicamente todo de palabra y de acuerdo, de buena voluntad, entre las universidades que participaron. Estamos también con el documental que llevamos adelante, y el plan estratégico que mencionó Muriel al principio, lo presentamos en el 2017 con financiamiento de la Universidad Nacional de Quilmes, después de tener el encuentro del Procomité Trinacional de Frontera, que organizó sobre todo Fernando Alonso, que es un gran amigo vereador de Barrio de Cuaraí, junto con Argemiro Rocha, que fueron los promotores sobre todo de ese encuentro tan prometedor, digamos, tan masivo que tuvimos ahí en Bella Unión. Y desde entonces, ahí presentamos 5 ideas proyecto para seguir haciendo cosas, y trabajamos esos 2 años, desde el 2017 hasta el 2019, en varios proyectos simultáneamente, pero sobre todo en el plan estratégico, que tenía que ver con, de alguna forma, darle una documentación, darle un respaldo institucional a todo lo que venimos haciendo y conjugarlo en una estrategia de largo plazo que tiene que ver con esta agencia que estoy insistiendo para constituir. Entonces, ese documento lo que viene a hacer es un poco ordenar toda la cantidad de proyectos buenísimos que están dando vuelta hace muchos años. Algunos salieron no tan bien, otros mejor, pero todos son muy valiosos porque son todas iniciativas del territorio. Entonces, esa instancia del plan estratégico venía a consolidar la participación que estaban teniendo los actores del territorio en la promoción de la integración de esa región tan particular. Y es en eso que seguimos trabajando, ¿no? En tratar de alcanzar los acuerdos en una región tan compleja, donde tenemos 3 sistemas políticos diferentes, tenemos 3 sistemas educativos diferentes, 3 monedas distintas, gobiernos que van rotando todo el tiempo. Entonces, nunca es el momento político. Y por eso insisto con la cuestión de nuestro rol de las universidades, ¿no? Porque nuestra intervención en el territorio, por más de buena fe que sea, de buena voluntad que sea, nunca es interpretada genuinamente, digamos. Siempre los actores del territorio lo ven con recelo, sobre todo en lugares donde la desconfianza está en el aire, por la cuestión de cómo se conformó la frontera, y porque también hubo muchos proyectos donde se vendieron cosas que no fueron, muchas cosas que fracasaron, muchas cosas que quizás no resultaron como la gente que quisiera. Entonces cae alguien más a proponer algo así, dice, otra vez lo mismo, va a salir mal, no va a funcionar como nunca funcionó nada, y eso siempre está. ¿Cómo se resuelve eso con el largo plazo? Porque dicen, este viene trabajando porque quiere un cargo en la municipalidad. Bueno, pasaron todos y sigo. Digamos, evidentemente, eso genera una confianza donde uno dice, donde la gente empieza a decir, bueno, esta gente que está acá no está por un interés político de ocupar cargos o de conseguir algo con el municipio, porque conseguimos financiamiento de afuera, del Ministerio de Educación y de las universidades, hace más de 10 años. Y por lo tanto nunca tuvimos financiamiento básicamente de ninguno de los 3 municipios.
Entonces, garanticemos un nivel de autonomía, un nivel de independencia que también genera efectos. Pero creo que no hay que desistir de eso, porque esto de que nunca es el momento político. Tenemos 3 países diferentes que sus rondas electorales están superpuestas. O sea, este año hay elecciones, no sé qué va a pasar en Uruguay, después en Brasil, el año que viene en Argentina, o sea, todos los años hay elecciones en esa triple frontera. O sea, el momento político no es nunca, porque siempre alguno de los 3 está ocupado con la campaña, ¿no? Con andar buscando los consensos, los votos, está siempre, y nunca pueden andar pensando, nunca encontramos a los 3 tranquilos para diseñar algo en conjunto. Siempre hay una cuestión asincrónica, que es política, y que es imposible o es muy difícil de lograr esa conjunción o ese encuentro, esa sincronía entre los 3 sistemas políticos que tienen sus lógicas totalmente particulares. Entonces, ¿cómo hacemos para atravesar esas lógicas particulares de una forma vertical? Y me parece que tiene que ver con, otra vez, nuestro rol, donde nosotros no dependemos que nos voten. Nosotros ya fuimos elegidos, digamos, ya concursamos, ya estamos ahí, y estamos, y vamos a estar. Y por lo tanto, me parece que nuestra misión hoy tiene que ver con eso, garantizar y procurar las políticas de largo plazo con el apoyo del territorio, con el acompañamiento de los actores, pero sin dejar de pensar que esto es a largo plazo y que implica una participación y que implica un compromiso de nuestro lado que tiene que ver con un rol totalmente diferente y más actualizado, un contexto donde la frontera y el Estado tienen que ser resignificados. Gracias. Mas esse período de pandemia, tem uma pergunta que eu faço para vocês, para os 2 colegas, depois passo para o Ismael também contribuir. O que a pandemia, o que essa pandemia pode trazer de consequências para todo o nosso trabalho de integração que a gente vem fazendo, né? Como o Mariano comentou, né? A gente está somando lá as atividades com Barra do Paraí, Moticaceiros do Bergignon, né? Temos um convênio bem adiantado de cooperação, e a gente está com o Comitê de Integração aqui em São Borja e São Tomé. A princípio, iríamos para o nosso 3º Comitê de Integração, né? Inclusive, nós tivemos uma grande vitória, né? Que foi a aprovação do Comitê Trinacional Barra do Paraí, Moticaceiros e Bergignon, que é o primeiro comitê trinacional da América do Sul. No entanto, nós temos informações dos consulados que os comitês não vão ocorrer este ano. Sí, la verdad que coincido absolutamente con Alfredo en el hecho que al principio pensé que iba a ser todo al revés, pero ahora tengo una visión un poco menos catastrófica e inclusive más positiva de la que tenía hace 2 meses, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con que creo que los procesos de integración necesariamente van a tener que ser mucho más genuinos. Europa no va a ser igual después de esto. Y creo que o se parte al medio o se reconsolida de una forma mucho más sólida. Esto va a plantear un montón de debates que ahora no hay tiempo porque la discusión política está tapada por el problema, pero claramente hay una grieta muy fuerte en cómo reaccionó la Unión Europea a la pandemia. Es muy raro que se haya reaccionado de una forma tan aislada, tan individualista, de sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, y me parece que el nivel de globalización es tal que no solamente no se va a detener, sino que me parece que hay que tomar conciencia a partir de esto que el problema podría haber sido muchísimo más grave y que es imposible dar una respuesta nacionalista o inclusive municipalista hoy a problemas globales. La única forma de darle respuesta a semejantes problemas es con políticas que sean de integración muy sólida y que sean unificadas. O sea, no podemos depender de quién nos toque del otro lado de la frontera, la cabeza que tenga, de la salud pública de una región. Creo que esas políticas no pueden estar sujetas a la individualidad. Y insisto con esto que yo decía antes, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, Muriel, de qué va a pasar, creo en principio que va a ser mucho más intenso el proceso de integración.
creo que tiene que ser mucho más sólido y más genuino en términos sociales, educativos, sanitarios, ¿no? Humanos, y que cómo se consolide ese proceso de integración va a depender absolutamente de nosotros. Y creo que ahí vuelvo con el tema de qué rol ocupamos nosotros en que ese proceso de integración se consolide, que sea rápido, que sea genuino a largo plazo y que no dependa de la voluntad individual del presidente que nos toque dentro de una região. Eu faria algumas indagações, né, de que qual é o tratamento realmente que nós poderíamos fazer isso, trabalhar essas políticas de forma muito mais incisivas e começar a construir essas políticas. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazê-los, e de que forma nós poderemos aumentar essa integração, e daí dentro de um aspecto mais relacionado às universidades, de que forma nós poderíamos aumentar essa integração ainda mais. O professor Alfredo, né, colocou que de uma forma otimista, que a ponte que foi construída aqui em São Borja há aproximadamente 23, 24 anos, ela se tornou um elemento de medo principalmente para os argentinos com relação ao Brasil. Nós, no Brasil, como havia dito anteriormente, sem entrar na discussão política, que não é o caso aqui, mas nós estamos vivendo um momento ímpar no Brasil, que isso nos tirou do rumo com relação ao processo de desenvolvimento. Nós estamos, e vocês mesmos abordaram, e isso aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil, nos últimos 30 anos, nós estamos num processo de desindustrialização. Isso impacta na nossa integração de fronteiras também. De que forma nós podemos provocar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, e eu diria mais, o desenvolvimento ambiental como elementos de integração. Quais as políticas que nós devemos trabalhar, forçar os para isso? Então, essa é uma indagação que eu gostaria de fazer a vocês, de uma maneira prática, como nós poderíamos trabalhar nesse sentido, que eu acho que o processo de integração é, acima de tudo, ação, né? E que a ponte, ela, no momento que nós estamos com a ponte como um elemento para medo, nós possamos transformar as nossas conexões, seja lá de que forma for, como elemento de integração. Ismael, nada, lo que decís me parece que es súper pertinente con lo que venimos hablando, y esto respecto de las prácticas es lo que más me entusiasma. Y me parece que la iniciativa de Muriel, de que estemos charlando sobre esto, y de que tengamos tantas coincidencias en función de las problemáticas, del diagnóstico y del rol que tenemos como universidades, ya es un punto de encuentro y un punto de integración que va hacia lo práctico. Por eso, más allá de eso, creo que quedó claro que no podemos esperar que haya una coincidencia ideológica de los presidentes ni de los intendentes, ¿no?, para que juntos coincidan en qué política llevar adelante en conjunto para un bloque tan grande y tan complejo como es el Mercosur. Por lo mismo, me parece que más allá de que eso no lo podemos esperar porque difícilmente ocurra, y en el caso que ocurra va a haber actores externos como Estados Unidos que permanentemente van a tratar de evitar que eso pase, no podemos pensar que solamente esto depende de las voluntades de los intendentes o de los gobernadores o de los presidentes del Mercosur. Claramente que hay intereses de afuera permanentemente queriendo eliminar cualquier atisbo o cualquier iniciativa que vaya hacia una patria grande o hacia un estado continental. Entonces, ya desde esa complejidad de cosas que no manejamos, lo que sí sabemos son las cosas que nosotros manejamos. Hay elementos de todos estos factores que nosotros controlamos. De alguna manera podemos generar políticas dentro de las universidades y hacia el territorio y en articulación con las escuelas que vayan hacia el largo plazo
y que vayan paralelamente en la dirección que creemos nosotros, que somos los que investigamos, hacia dónde tenemos que ir para resolver las cuestiones de desarrollo, las cuestiones de mejora de la producción, de mejora del empleo, y a partir de eso tenemos un margen muy, muy importante para actuar, y para mí la mayor oportunidad que tenemos es el largo plazo. En ese largo plazo tenemos una posibilidad que quizás no estamos viendo ahora, que tiene que ver con la formación de los estudiantes. Si permanentemente trabajamos los temas de frontera en nuestras aulas, en los proyectos de investigación, en los proyectos de extensión, e instalamos la problemática continuamente, seguramente muchos jóvenes que van a continuarnos a nosotros van a seguir en esta temática más allá de nuestra existencia, digamos, o sea, mucho más a largo plazo. Entonces tenemos acá la obligación de instalar la problemática primero dentro de las universidades y de discutir estos temas de que la universidad termina en el territorio en el que está radicada. O sea, hay que entender a la universidad sin jurisdicción, y sobre todo si queremos pensar un territorio integrado. No podemos pensar que la universidad termina donde terminan las puertas de la universidad. Entonces, los proyectos y los beneficiarios tienen que ir mucho más allá de eso. Entonces, pensar eso en la práctica implica una discusión hacia adentro de las universidades y una discusión hacia afuera. Pero la primera discusión y la primera política que tenemos que hacer es hacia adentro de las universidades, y entre las universidades empezar a pensar cómo lograr integrarnos entre nosotros para después bajar esa integración al territorio. Y me parece que partir de proyectos que sean como excusas, como guías de esos procesos, difícilmente armemos un gran convenio marco de diga vamos a integrarnos todos. Si no hay un proyecto que tenga un efecto real y sobre el cual estemos todos de acuerdo, difícilmente haya una guía sobre la cual caminar. Y me parece que partir de proyectos comunes y de objetivos comunes nos plantean, digamos, un camino en el cual estamos evidentemente de acuerdo, sobre el cual tenemos que transitar en conjunto. Entonces, me parece que partir de un proyecto, como partimos con Muriel con el tema de la diplomatura, que no paran de sumarse universidades y profesores que quieren hacerlo, la cantidad de alumnos que tuvimos fue extraordinaria. Evidentemente ahí tenemos un eje de atracción de los intereses de las universidades de la región. Y ese me parece que es una buena excusa y un buen proyecto sobre el cual podemos trabajar en conjunto, y de ahí van a surgir otras cosas. Pero me parece que hay que partir de algo pequeño que tenga alto impacto. Digo ese como puede ser cualquier otro. Este proyecto que yo planteo de la agencia interuniversitaria que busque el desenvolvimiento y la integración de las zonas de frontera a través de nuestra intervención conjunta, me parece que plantea un largo plazo, plantea una interacción entre nosotros, plantea un montón de cuestiones que hacen pensar al sistema universitario como uno solo. Entonces me parece que el camino es por ahí.